Acude, Señor, junto a mí, no se ha confundido jamás. Los malos quieren que mi vida por siempre se hundida en el fango del mar, pero sé que tú me guiarás por sendas de bien y de paz. Toma. Amén. ¿Cuántos estamos aquí dentro de una familia? Todos. De alguna manera llegamos porque alguien nos dio, nos cuidó, o si no fue el papá, fue la mamá, fue la abuela, pero alguien nos cuidó. Y estamos aquí. Y si tenemos vida, tenemos esperanza. Gloria a Dios. Vamos a hablar de la identidad. Este es un tema que es muy grande para abordarlo, muy grande, y que lo seguiremos tratando, porque necesitamos como iglesia, como familia, como creyentes, como hijos, como padres, como esposos, como esposas, como profesionales, como empresarios, como trabajadores, tener identidad. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, nos pusieron un nombre. ¿Para qué? Para definir nuestra identidad. Pero aunque muchos tengamos el nombre Juan, como el mío, yo todavía soy famoso. Todavía mi nombre lo siguen poniendo, vean. Claro, mi primero, el segundo sí no. El segundo es Bautista, ¿oyó? Así que la gente me pone Juan Bautista, pensando que Bautista es mi apellido, pero no, yo soy de nombres Juan Bautista. Bueno, hasta mi mamá quería que me quitara el Bautista, porque Bautista es más un apellido. Pero cuando yo me convertí al Señor, yo dije, no, yo Bautista no me lo voy a quitar, porque fue un hombre que le sirvió a Dios y por el papel que cumplió lo llamaron entonces el Bautista. Claro, yo no pensé llegar a ser pastor, tampoco. Pero cuando ya fui pastor, entonces me decían Juan Bautista. Dije, todavía no soy bautista, pero de pronto más adelante. Y bueno, ahora sí, se me llegó el tiempo en que pude bautizar. Entonces, Bautista Hernández González. Hernández González son mis apellidos. Entonces, hay muchas personas con el mismo nombre, pero aunque tengamos el mismo nombre, tenemos unos rasgos propios que nos identifican. Entonces, cuando hablamos de la identidad, estamos hablando de características que tenemos los seres humanos, que nos diferencian unos de otros. Se dice que un ser humano, para determinar que somos seres humanos, o somos individuos, comienza a partir del nacimiento. A partir del nacimiento, por eso una persona que nace ya es un individuo y hay que darle una identidad. Mientras está en el vientre, es un ser, es una personita ya, así le decimos. Pero, por ejemplo, las leyes no lo reconocen. Por ejemplo, si alguien no nació, no se puede hacer un registro. Entonces, no se puede registrar. Esa es la norma, cómo funciona. Porque a partir de que el niño nace, esta mañana estábamos hablando, que el ser humano se empieza a comunicar y tenemos una forma, a través de los sentidos nos comunicamos y empezamos a relacionarnos. Porque ya a partir del momento, mire, ahora tenemos niños aquí, cada niño está ocupando una silla. La mayoría de los niños que están aquí ocupan una silla porque ellos ya son individuos, son personas, aunque son pequeñitos,
pero ya hacen parte de una sociedad que se está formando. Y aquí ustedes que llevan ya, algunos de los que llevan más años, vieron por ejemplo los jóvenes que están aquí, algunos que ya hacen parte de directivas, pero ustedes algunos los distinguieron siendo niños. Ahora esos niños ya tienen esposa o tienen esposo, ¿cierto? Y tienen bebecitos. Entonces, la familia tiene que comenzar con una identidad, pero desafortunadamente a nosotros no nos preparan para esto. Uno, por los sentimientos, que cuando ya empieza de la preadolescencia, adolescencia, entonces en esa etapa se empiezan a despertar esos sentimientos de afecto por el sexo opuesto, ¿cierto? Y empieza a despertarse algo que mientras está uno niño, la pasa súper buenísimo, juega, comparte, se relaciona, pero llega un momento en que el ser humano empieza a fijar sus sentimientos en otro ser humano. ¿Para qué? Porque así es el ser humano, es un ser natural que nació con estos sentimientos, y esto no es ninguna cosa maligna, sino que es algo natural. Pero si la identidad se empieza a construir desde muy temprano, es más, ya los médicos, los profesionales en las ramas de la salud nos dicen que el bebé empieza a percibir desde las primeras semanas de que se concibe, ya un bebé empieza a percibir desde allí. Entonces, desde allí se empieza a vivir lo que será la construcción de un ser humano. Pero ahí viene la tarea más difícil, para la cual, como les dije, no tenemos ninguna experiencia. Pero como los seres humanos construimos de las experiencias, y las experiencias son buenas, regulares, malas y malísimas. Entonces, cada persona nació en un hogar. Hay gente que nació en buena cuna, dicen entre comillas, porque tenía una posición favorable, aparentemente. Pero aún naciendo en buena cuna, fue dañado. No le dieron la crianza que necesitaba dársele. Pero, ¿por qué tenemos que mirar esto desde la realidad? Porque uno puede fingir. El ser humano es especialista en ser capaz de poner la cara y demostrar lo que realmente no es. Porque el ser humano, hay algo que nos cuesta, y es mostrar la verdadera realidad, o sea, mostrar la verdadera identidad. Entonces nosotros nos preguntan, vamos por la calle, ay, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Pero por dentro podemos llevar una procesión completa. Y podemos estar muy mal, pero somos capaces de decir que estamos muy bien. Porque en realidad a veces no queremos, no nos gusta que la gente sepa lo que nosotros estamos pasando, lo que estamos viviendo. Pero Dios sabe, conoce todo. Amén. El problema es que el ser humano a veces o no conoce a Dios, uno, o dos, conoce a Dios pero no confía en Dios.
Porque uno se pone a orar y a veces Dios sabiéndolo todo, no es capaz uno de decirle lo que le está pasando, y Dios sabiendo todo lo que le está pasando, detalle a detalle, pero uno no le dice nada, porque hasta delante de Dios le da a uno pena. ¿Cierto? Sí, como que uno no es capaz de expresarlo y Dios lo conoce todo. Bueno, yo me gusta decir cosas de las que he vivido, de las que me han pasado a mí, porque he vivido eso. Pero uno llega a un momento en que logra en Dios como soltarse y decirle a Dios todo. O sea, todo lo que me está pasando, Dios lo sabe, porque yo se lo digo. No solamente porque Él me conoce, sino porque yo se lo digo. Y entonces uno empieza a tener una relación de confianza, porque un día Dios me llamó a mí, lo llamó a usted. ¿Para qué? Para hacer algo en tu vida, para construir una identidad que no teníamos, porque logramos una identidad en nuestro mundo secular, en nuestro mundo social, logramos una identidad. Ese muchacho, ¿qué identidad? Es brillante. No, brillante no porque se le cayó el cabello como a mí, sino porque tiene una inteligencia impresionante. Entonces es una persona brillante. Entonces tiene una identidad. ¿Ese quién es? No, ese es del salón, ese es el mejor. Pero otro tiene identidad también en el salón. No, ese es el que más friega, el que más molesta, el que nunca trajo ni siquiera cuadernos a la clase. Porque ha habido gente así, ¿no? Y pasa el año, lo aprueban también. Yo hablaba con un rector del colegio y decía: no, aquí tengo un grupo de muchachos, van en 10º y 11. Digo, esa gente, por allá también en un lugar muy difícil. Decía, esa gente me da aquí problemas, las que no se imagina usted, pastor. ¿Qué hago yo con ellos? Esa gente por aquí no trae ninguna libreta, nada. Pero yo con mis docentes estamos procurando que ninguno de esos me pierda el año. O sea, los pasan para quitárselos de encima. Ellos salen con un título, pero no saben nada, no aprendieron nada. Entonces, ellos se pueden identificar: yo soy una persona preparada, yo estudié, terminé mis estudios, pero no sabe nada. Hay mucha gente que tiene identidad. Por eso alguna vez, yo mencionaba esta mañana, me preguntaron en clase, el profesor le dice: dígame, ¿quién es usted? Alguien que pueda definir en esta mañana quién es usted. Y empezamos todos. Yo soy el papá de Pedrito, el papá de Miguelito. Yo soy estudiante, profe, yo soy un estudiante. Y el otro decía, y el profe decía, no, yo soy Juan. No, yo no estoy preguntando por nombres. No, pues yo soy pastor. No. Hasta que alguien, después de que nos regañó, el profesor dijo, bueno, pues yo soy un ser humano. Digo, hasta ahora escucho algo. Digo, la identidad se construye en los seres humanos. Y los seres humanos, ¿qué hacemos? Normalmente no mostramos nuestra identidad, mostramos las características de lo que somos. Mostramos el papel que desempeñamos. ¿Quién es usted? Estudiante de 9º grado de Derecho de la Pontificia. Estudiante de no sé qué más de la Universidad de los Andes. Ahí humildemente. Entonces la gente empieza a mostrar lo que hace el papel. Pero hay una identidad es en la cual Dios quiere trabajar.
Dios quiere manifestarse. Por eso el texto que leímos dice, porque somos hechura suya. Nosotros nos hace la sociedad. Traemos una cultura. Y uno mira la gente peleándose por la cultura. Y dice, no es que los paisas somos más inteligentes. Qué pena, dicen los paisas. Somos más inteligentes, somos aguerridos. Vaya por el mundo y encuentre un centro comercial de ustedes. Centro comercial de los santanderianos. ¿Dónde está? Dicen los países. Y entonces el santanderiano dice, nosotros somos gente hecha para adelante. Porque nosotros tenemos esa palabra pa, no para y no pa. Para adelante, amor. Nos comemos de las palabras, sílabas, y hablamos así. Y tenemos entonces ahí esa pugna entre los costeños. Entonces, no, es que los costeños somos esto. Y los de allá, de los bogotanos, los rolos, los boyacenses, su merced, ustedes. Y toda esta cantidad de culturas formadas en un entorno hace que cada uno defienda lo que es. Sí, defienda. Y somos, eso es lo que se conoce como multicultural. Y precisamente la iglesia está construida ¿de qué? De gente de muchos lugares. Pero cuando uno llega al Señor, se acaban y se derrumban las culturas. Porque aquí ya todos somos de uno solo. Pertenecemos a una sola familia. Pertenecemos a la familia de Dios. Pero qué tarea y qué trabajo poder lograr ser eso. Poder lograr trabajar juntos. Porque la familia se determina porque comienzan dos y se juntan, ¿no yo? Si no se juntan, no pasa nada. Siguen siendo dos individuos ahí, pero si se juntan, entonces pueden formar un hogar que viene de hoguera, que viene de poner estillas y prenderle fuego, porque hogar es calor. Entonces, ahí se empieza a construir una familia y entonces ahí de la unión de esos dos, entonces nace el bebecito, nace la bebé y empezamos nosotros a formarnos como hogar, pero sin ninguna experiencia para ello, para lo que queremos construir, pero permeados de una cantidad de ¿qué? De experiencias que nos marcaron la vida. Entonces nos enseñaron, vea, el santanderiano, el varón que es un macho, así. Los hombres no lloran. Yo escucho eso y todavía yo escucho eso, que los hombres no lloran. Y eso es verdad. Bueno, algunos dicen que no lloran. Pero yo he visto a los hombres tirados en el piso, revolcándose y llorando por una mujer. Llorando, como un bebé. He tenido que tratar de alzarlos, de cogerlos y levantarlos. Y yo que no puedo hacer fuerza, y yo tenía un quinconzote. Llorando. Porque los hombres también lloran. Se fueron los hombres. Nosotros también lloramos. Pero ¿por qué nos levantaron? En algunas de las culturas nos levantaron, no, que nosotros no lloramos. O sea, parecía entonces que los hombres no tienen sentimientos. Entonces por eso la mujer se queja del varón, porque dice, este hombre no tiene sentimientos. ¿Pero por qué se queja? Que no tiene sentimientos. Y cuando le nace el bebé a ella,
y es un varoncito, entonces ¿cómo lo empieza a criar? Lo mismo, de lo que se queja, de lo que no le gusta, entonces ella empieza a hacer lo mismo en el bebé. O sea, lo que no le gusta recibir del hombre que tiene, del esposo que tiene, inconscientemente se lo empieza a sembrar al hijo o a la hija. Y hablo de este tema porque es el tema que me toca sentarme con la gente, porque felicito a los que se van a casar, a los que se novian, ¿sí es así la palabra? Santanderiana. Y me dicen, oiga, yo quisiera que me diera algunas charlas de eso del matrimonio, porque sabe que uno sí necesita tener una charla sobre lo que es el matrimonio. Y la Biblia tiene una cantidad de enseñanzas sobre el matrimonio, sobre pareja, sobre intimidad, así. Pero normalmente uno no busca ayuda de esa. La mayoría de gente ya adulta que se casó, ¿cuándo le dieron una clase o un cursillo prematrimonial? Nunca. El cursillo que le aprendió a la mamá, vea, cuando vaya ya a cocinar esto se hace así y así y así. Prepárese. Y eso era lo que le decía a la mamá cuando se preocupaba la mamá por enseñarle. Pero cuando uno se encuentra con una mamá, entre comillas, moderna, que dice, vea, yo sí no voy a permitir que mis hijos vivan una vida miserable como la que me tocó a mí. Y entonces, ¿qué es lo que no va a permitir? No, yo no voy a permitir que a mis hijos les peguen, los disciplinen. Entonces, por eso hay padres que deciden tener los hijos sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de disciplina. Y cuando ese muchachito se les empezó a salir de las manos y van a tratar, esa niñita, van a tratar de controlar, olvídate. Ya cogió alitas el pajarito y ya voló. Porque uno tiene que empezar ¿a qué? A controlar desde temprano. Pero como a nosotros, los adultos, no nos formaron, no nos educaron, sino que en algunos casos nos maltrataron, ¿cierto? Entonces lo que nosotros no queremos hacer es maltratar a los hijos. Pero no queriendo hacerlo, inconscientemente lo hacemos. Porque una jovencita y hago un paréntesis aquí, que estudia, y ahorita el mundo, la vida, para el que quiera abrirse una brecha en medio de tantas cosas, para poder acceder a un empleo, a algo, para tener un proyecto de vida, se necesita estudiar. ¿Se fueron? Hay que estudiar. Hay que hacer algo, pero hay que prepararse. Amén. Porque hay gente que dice, no, pues no, yo aprendí, fui a trabajar. ¿Para qué le voy a gastar plata a mi hijo este sinvergüenza? Lo que tiene es que trabajar. Pues hay que enseñarlo a trabajar, pero hay que llevarlo a una institución para formarlo en un arte, en una técnica, tecnología, una carrera profesional, pero él debe aprender a hacer algo. Tiene que aprender una disciplina de algo, se tiene que formar. Entonces, lo que ha pasado con nosotros es que nos formaron mal, nos maltrataron, y entonces nosotros ya somos inteligentes debido a esa vida, a esas experiencias que vivimos. Entonces llegamos aquí y bueno, a mí sí no me va a pasar eso, yo sí voy a hacer las cosas bien. Pero volvemos y fallamos, porque de alguna manera los hijos en algo se van a quejar de nosotros, porque algo no hacemos bien. Entonces hemos creado una identidad. Ya usted, los que tenemos hijos grandes, ya eso está hecho.
Ya no lo podemos cambiar. Hay cosas que no hicimos cuando deberíamos hacerlas, que nos toca hacerlas ahí en la presencia de Dios, ahí arrodillados, o yo. Porque hay uno que es tan bueno que a uno no sabiendo que falló, que no hizo las cosas bien, hay uno que es capaz de volverle lo oscuro, lo negro, lo feo en algo bueno, agradable, limpio, puro. Eso es el Señor. Esa es la diferencia de haber conocido a Dios. Entonces a uno lo forman a veces a golpes, otro entonces no hace ningún tipo de cosa. Yo me he encontrado con mujeres, con hermanas en la iglesia, mi hija, y su hija ya, tremenda muchacha, ya con novio y se va a casar, y su hija ya sabe preparar alimentos. No, mi hija no va a ser una cocinera. Para eso la eduqué. Error garrafal. Porque entonces se mira que el trabajo, que es una función natural, porque esto es natural. Los seres humanos tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos una cantidad de necesidades básicas, esenciales. Y entonces, ¿quién va a hacer el trabajo? En una casa donde los dos son doctores. No, pero yo he visto a los doctores con trapero en mano, con los platicos y las ollas lavando y de todo. Y doctores con maestría y estudiando doctorado. Ya doctor, porque a veces una persona estudia una carrera profesional y termina 8 semestres, 10 semestres, dice doctor. Pero para ser doctor hay que pasar más allá. Y a veces uno que estudió el bachillerato ya se cree grande. Entonces uno vive una vida a veces desenfocada. Esa niña, no. Este muchacho que le vamos a poner a trabajar. Entonces yo me encuentro con parejas que tienen problemas de matrimonio y empiezo a identificar cuál es el problema. ¿Cómo se levantó usted en su casa? Ay, no, yo soy el único varón, 5 mujeres en la casa. El único varón era yo. Esas 5 hermanitas me traían a mí hasta la chancla, me embolaban los zapatos, me cargaban todo. Mi mamá no me dejaba que yo hiciera nada. Dije, lindo. Claro, ahí está. Porque, ¿qué hicieron? Lo malcriaron. Y ese muchacho tiene ya una identidad marcada. ¿Cómo cree que va a llegar a la casa? Con su esposa. ¿Qué va a pretender? ¿Va a ayudarle a ella? Nada. Él se consiguió una sirvienta que tiene que hacerle todo. Porque es que yo he tenido que luchar con gente así. Qué cosa difícil trabajar con una persona así. Pero he visto que Dios sí tiene poder para cambiar el carácter del hombre. No importa dónde esté, Dios es capaz de cambiarlo a uno. Y entonces he visto la otra parte, el otro lado de la moneda. No, hermano, a mí, yo soy una mujer de trabajo. A mí no me hablen de cutes, de loza, nada. De ropa, ya ellos verán cómo se las arreglan. Eso parece como muy sabio y muy grande y muy elegante, pero es que todos estamos dentro de una familia y estamos formando una familia. Lo que nosotros hacemos, otro lo está mirando, otro lo está aprendiendo. Ese es el problema. El problema es que tal vez uno se defienda así en la vida, listo, yo salí así en la vida, adelante, pero yo dejo marcado a otro. Ese es el problema. La familia, nosotros lo que hacemos
se lo imprimimos a los otros. ¿Y a quiénes le imprimimos las cosas? Pues a nuestros hijos, a las personas que están ahí cercanas. Le vamos imprimiendo nuestro carácter, nuestra personalidad. Y desafortunadamente fallamos en muchas cosas, queriendo hacer lo mejor y dar lo más valioso que tenemos. Entonces no lo hacemos, no enseñamos al hijo. Yo recuerdo cuando mi hijo, menos mal que está aquí mi hija. Dios mío, ¿estará mi esposa en la transmisión? Entonces Juan David se iba para el colegio, no me acuerdo, estaba todavía pequeño. Y para el colegio entonces uniforme, planchar uniforme. Y eso las mamás vuelan con esos hijos, y ellos ya son muchachones así grandotes. Mamá, el uniforme. Espere papito, espere papito. Y entonces Juan David todavía estaba chico. El uniforme, mamá. Ahí está la plancha. Ahí está la mesa. Y una hermana dijo: ¡ay, poder en Jesús! ¿Usted qué está haciendo con ese niño? Se va a quemar. No, los chicos saben que eso quema, porque algún día todo niño se quema con una plancha. La única manera que sepan ellos que quema es porque ya un día lo probaron allá en la estufa. Así que los que están criando bebé, no se afane por eso. Ay, que mi bebé nunca, él un día le va a meter el dedo a la plancha. Un día le va allá a la cocina y va a saber que eso, y no lo vuelve a tocar. Es que nosotros aprendemos por experiencias, positivas o negativas, pero esa es la forma de aprendizaje. Así que allá ese bebecito, ese niñito así, ¿qué le tocó aprender? A planchar él mismo la ropa. Entonces, todos aprendemos. Así que en mi casa, bueno, a mí no me tocó aprender porque yo desde niño yo me salí temprano de casa y a mí me tocó aprender a lavar la ropa, aprender a planchar y aprender a hacer todo. No sabía así cocinar. Cuando me casé, mi esposa me empezó algo de cocina. Todavía mis hijos están pidiéndome que cuando cocino. Pero esas son cosas que son grato hacerlas. Y no es una ayuda. Dice, vea, ahí le ayudé. Mi hermano, en la casa, el hijo que hace algo en la casa, y todos los que están ahí en la casa, cuando hace algo de lo que son las labores de la casa, usted no está ayudándole a la esposa, o el esposo no está ayudándole. Esa es una responsabilidad de todos. Amén. Porque es que usted en esa casa vive, en esa casa se mueve, ahí en esa casa usa los baños. Eso es responsabilidad de todos. Entonces, si usted hace una labor ahí, usted no le está ayudando, usted está aportando. ¿Por qué? Porque nos comprometimos. Eso sí, el día del matrimonio, con tal de asegurar la presita, nosotros ese día decimos: acepto, sí acepto todo lo que nos dicen, todo lo que la vida da, todo lo que la vida quita, en la enfermedad, y nosotros decimos: amén, aleluya. Que termine ya, que termine ya. Sí. Pero después viene la realidad. Después viene la enfermedad. Pero cuando uno deja, porque es que el que nos hizo así, vea, el hombre y la mujer cuando fueron hechos para trabajar. Amén. Hay gente que le da miedo decir que sí. Pero Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrase y lo cuidase. Dos palabras diferentes.
labrar y cuidar. Una es labrar, había que hacer una labor, porque Dios no puso a Adán allí en el huerto con una maquita y lo acostó ahí y le dijo: Adán, ¿tiene hambre? Espera, ya voy a bajarte unas fruticas y voy a recogerte porque voy a llevarte. No, a él le tocaba labrar ese huerto. Pero nosotros leemos el capítulo 3 del Génesis, donde dice que Dios lo sacó del huerto y le dijo: con el sudor de tu frente, por eso el trabajo, esto es una maldición. Algunos hasta hemos predicado así porque no hemos leído la Biblia bien y no enseñamos todo lo que dice la palabra. Pero la Biblia no dice que el trabajo es una maldición, sino que Dios creó al hombre para que trabajara y para que administrara. Labrar y cuidar es administrar. Así que cuando Dios hace al hombre, ya tenía un plan diseñado con él. Este va a trabajar y va a aprender a ser un buen administrador. Así nos hizo Dios. Claro, el hombre falló y entonces la tierra ya no produjo como era, sino le empezó a producir espinas y una cantidad de cosas de maleza que hizo que el trabajo del hombre se volviera duro y fuerte. Pero el trabajo, entonces, cuando uno le enseña al muchacho, a la muchacha, que hacer unas tareas de la casa, cuando usted dice que el niño no puede ayudar a barrer porque es un varón, que no puede lavar un baño porque es un varón, entonces usted está enseñándolo mal y lo está dañando. Y queriéndolo mucho, le hace un daño. Entonces, por eso es que hay personas que tienen ese carácter así, de esa persona que es ese santanderiano, que alguna vez alguien me decía: ¿usted qué me va a enseñar a mí? ¿Usted qué viene a hablarme a mí de hogar, de matrimonio? Usted es un niño, yo soy un viejo. Usted no me venga a hablar de hogar, ¿cómo es que? Porque las cosas en el hogar se arreglan es adentro, yo no necesito decirle nada. Me pegó una trapeadita. Pero como Dios es bueno, amén, a los días ese que no se doblegaba para nada: pastor, ¿será que usted puede ir a mi casa? Uy, sí, ¿y eso a qué? Es que mi esposa se me fue. Se me fue de la casa y ya llevamos tantos días y yo aquí estoy pasándola bien mal porque ni cocinar ni nada sabía ese hombre. Porque a veces uno no valora las cosas. Y yo, pues claro, como a mí un día me despachó de allá, yo vine y lo puse en la parrilla. Y yo, bueno, Señor, ahí se lo entrego. Ese hogar está mal, está pasando una situación difícil y ese hogar necesita no seguir así porque se va a acabar. Yo te pido que meta la mano, haga alguna cosa, Señor. Y hizo alguna cosa y se fortaleció esa mujer y lo dejó. Pero cuando él se humilló al Señor, yo le dije: bueno, vamos a charlar ahora sí, vamos a hablar. Y entonces me dijo: hermano, perdóneme porque uno habla a veces sin saber, pero necesito que me ayude. Yo no quiero perder, esta es una buena mujer. Y me empezó a hablar de todas las cosas buenas que tenía ella, porque ese día se dio cuenta que sí era una buena mujer, pero la había maltratado, porque estaba yo de pastor en una región donde el machismo era al 100%. Y cuando una mujer lograba desmontarse de esa, entonces ella
Si a donde yo conocía casas donde la mujer mandaba, pero mandaba era que le hacía una miradita al esposo. Una cosa tremenda. Y yo dije, la Biblia no dice eso. La Biblia me dice que si yo estoy en Cristo, soy otra criatura. Entonces no puede ser que no, es que como yo nací aquí, es que como yo soy santanderiano, yo soy así. No, porque yo aprendí de Cristo. Entonces yo dije, no, yo sí nací en un hogar, porque yo también. ¿Quién sabe las cosas que pasan en una familia? ¿Quiénes son los que realmente saben qué pasa en una casa? Los hijos. Vea, usted tiene niños pequeños. No se engañe con los niños pequeños, que eso los niños no saben. Ay, Señor. Los niños. Dice, pastor, te voy a contar algo. Pero mi mamá me dijo que no contara. Sí. Porque los niños que usted tiene son gente inteligente. ¿Usted no se ha sorprendido de sus hijos? Pequeñitos y que te dicen unas cosas como si fueran muchachos. ¿Ah? Y uno apenas se queda con los ojos así exorbitados y dice, ¿cómo así? Porque uno cree que el niño no sabe lo que pasa en la casa. Los niños saben. Entonces, ¿quién sabe todas las vivencias de una casa? Los hijos. Sabemos todo. Así que yo sabía cómo era que papá trataba a mi mamá. Yo sabía. Y claro que yo no quería ser así como él. Pero donde no conozca a Cristo, todo lo odiaba. Yo odiaba a mi papá. Pero cuando empecé a ser un muchacho joven ya de 20 años, yo estaba haciendo unas cosas, pero absolutamente malignas. Yo era peor que mi papá, porque yo no vi que mi papá engañara a mi mamá, que tuviera a otra mujer. Vi a un hombre de trabajo, responsable, o sí, con un carácter de esos santanderianos terribles. Pero yo, cuando tenía 20 años, 19 años, yo tenía 2 novias o hasta 3. Y entonces yo me turnaba, este domingo es la visita a fulana de tal. Y entonces ella me decía que volviera, porque no, yo estaba trabajando toda la semana, entonces que volviera, porque por eso no había celular, no había nada de esa cosa. Entonces el siguiente domingo yo iba a visitarla, pero el siguiente domingo iba para donde otra. No le voy a contar a su mamá. Ellos dicen, oiga, usted cuenta cosas que nunca había dicho. Y entonces estaba con ella, y cuando volví a los 15 días, yo creo que yo le ganaba al mismo diablo para decir mentiras. De verdad. Era mentiroso. Por eso hay una de las cosas que yo, cuando me convertía, aborrecí en gran manera, fue la mentira. Porque yo creía ya las mismas mentiras que yo decía. Llegué a ese punto a creer lo que yo decía, yo ya lo creía. Por eso el mentiroso cree lo que dice. Llega a ese punto. Entonces, ¿cómo me estaba yo convirtiendo? En un ser humano peor todavía que lo que había visto. Yo no quería ser como él, pero era ya mucho peor que él. Pero solo cuando Cristo llegó a mi vida, yo entendí que en Él todo puede ser posible.
Y como dice el apóstol Pablo, y no que sea perfecto, ni que lo haya alcanzado ya, pero prosigo. ¿Qué uno debe hacer en la familia? Yo conocí una hermana que me decía, vea, yo tengo el papá más ejemplar del mundo. Yo tengo unos padres, jamás han peleado mis papás. Yo dije, esa es la mentira más grande. Que una pareja no tenga una discusión, esa es una mentira. Porque nosotros empezamos porque tenemos diferentes gustos. Le estaba yo diciendo a los hermanos esta mañana que cuando nos casamos, mi familia, mi papá fue criado con chocolate y la familia de mi esposa fueron puro café. Así que se levantaban el tinto. Y el tinto de mi papá, mi papá decía que el tinto de él era una taza de chocolate, una taza grande. Entonces, en mi casa siempre era el chocolate. O sea que a mí eso del café no me gustaba ni el olor. Y cuando me casé y fuimos el primer día de mercado con mi esposa, el varón mercando, iba mirando qué cosa iba a echar, el chocolate. Y yo veía que mi esposa no hacía chocolate. O sea, yo me levantaba y yo esperaba, lo primero que yo estaba esperando era un chocolate. Pero mi esposa con el chocolate era un poco igual que yo para el café. Entonces yo le estaba exigiendo a ella que mi desayuno era todos los días chocolate. Y el desayuno de ella todos los días era café. Porque uno se casa y está así apenas. Está unidito porque tiene una atracción impresionante. Dice, esa es. Y ella dice, ese es. Pero esto hay que unirlo para que se vuelva uno solo. Y entonces, si uno no sabe, si uno no aprende a conocer la diferencia, porque la diferencia es lo que hace, lo que marca de verdad el éxito, lo que es la bendición. Que el hombre sea diferente, que la mujer es diferente. Esa es la realidad, pero nosotros a veces no aceptamos esa realidad. No, esta mujer endeble, floja. A ver, ayude ahí. Entonces, vamos a cargar esta. Y ese hombre grandote, fuerte, va a cargar esto y ella, claro, la tumba. Porque a veces uno está buscando a otro que sea igual que uno, sin pensarlo, quiere que la mujer sea igual que él, como un macho. No, la mujer es, como dice la Biblia, vaso más frágil. Claro. Entonces, nos creó, ¿por qué? Porque el hombre y la mujer solos estamos incompletos. Por eso, a los que han decidido quedarse solos y que Dios les dio ese don de quedarse solos, gloria a Dios. Pero los que no pueden estar solos, dice Pablo que es mejor casarse. Así que la jovencita, si tiene esa que no puede, Dios mío, que ese muchacho, pues vaya orando desde ya por su esposo, porque usted no tiene que estar orando por un novio. Usted tiene que estar orando por un esposo que pasará por la etapa del noviazgo y viceversa. Usted tiene que estar orando por una esposa, porque es que ahí es donde se da la vida. Pero claro, la vida llega a una etapa donde ya los dos, por la vejez, el uno desapareció, el uno falleció,
o el otro, o se separaron, y hay gente que tomó la decisión, ya van a estar solos. Pero ya vivieron una vida, ya vivieron, sea buena o sea mala, pero la vivieron. Pero ¿qué hay que hacer de aquí en adelante? Ponerse en las manos de Dios. O sea, el que está adulto y tiene 60 y 70 años debe ponerse en las manos de Dios, porque aún en esa edad hay peligro. Amén. Claro. Una hermanita me decía, vea hermano, 60 y tantos de años, me separé, nunca más, hombre, cero, no quiero saber más. Gracias a Dios tengo libertad, tengo paz, voy a seguir al Señor. Ahora sí le voy a servir. Con ese hombre yo no podía servir al Señor. Ahora sí me llegó el turno de servir al Señor. Y al poquito tiempo ya me tocaba yo estar orando, Señor Jesucristo, ayúdame, porque esta hermanita de 60 y pico de años parecía una niña de 15, enamorada. ¿Y qué pasó? Con todas las experiencias, con todo lo funesto de la vida. Sí, porque el ser humano, eso, tenemos que mirar que somos, yo siempre hago énfasis en eso, hermanos, me van a escuchar de esto hablar mucho. Somos seres humanos. Porque hay gente que dice, vea, yo soy un ministro. ¿Ministro de qué? Yo soy. Y claro, si yo me oculto bajo el saco del pastor, siempre por ser pastor tengo un don. Porque lo que me hace a mí ser un pastor es un don con el cual Dios me dio una habilidad. Y donde quiera que vaya predicaré. Por eso hay pastores que aún están mal con Dios y tremendo sermón. Porque lo que determina la vida no es el don y el talento que tengan, no. Lo que determina es el ser. ¿Quién soy? Lo que yo soy, no lo que yo hago. Porque yo puedo hacer algo muy bien por la habilidad que tengo, por la práctica, por el tiempo que llevo haciéndolo, entonces ya lo puedo hacer bien. Pero a Dios no le interesa tanto la gente por lo que hace, por todas las cosas que haga, sino a Dios le interesa la gente por lo que es. Dios entonces, Él trabaja en el ser. Cuando el ser nuestro llega a ser transformado y cambiado, entonces el hacer corresponde al ser. Porque hay veces el hacer no corresponde al ser. Y por eso dice, este predica pero no aplica. Este dice un discurso muy bonito, pero es solamente un discurso. Y cuando uno dice un discurso de lo que no hace, eso Dios nunca se lo respalda. Dios respalda lo que uno es. Lo que uno es en esencia. Lo que uno persigue, la meta que uno quiere. ¿Por qué? Porque en esta vida, como familias, tendremos esos defectos. Tendremos esas dificultades. Pero ¿qué debemos hacer? Vamos a mejorar eso. Vamos a procurar entonces que aquí en esta construcción de familia se vuelva una autopista, que es una autopista, porque una autopista, ¿por qué se le llama así? Porque tiene 2 carriles y tiene un separador. Y los carros que van por aquí, a menos que alguno pierda el control, como yo un día lo hice, me quedé dormido y me salí. Pero normalmente los carros cada uno va. Hay familias que van así. Son autopista. O sea, el uno va por un carril y el otro va por otro carril. Están ahí, pero no se juntan. Son familia. Tienen hijos. Ahí están los hijos con los padres y son autopista.
no se juntan. Pero ¿cuál es el ideal? Que se acabara el separador. Que pudiera haber ¿qué? Acercamiento tanto de los dos, que los dos puedan vivir, podamos vivir. Debe ser la meta de la pareja, que podamos vivir que yo me sea placentero llegar a mi casa, que me sea grato, y que mi esposa me extrañe, que mis hijos me extrañen. Cuando ella tenía ¿cuántos años? Pequeñita, 6, 7 años, como unos 8. Yo creo que de esa edad yo empecé a perderla a ella, a mi hija. Y yo no me daba cuenta. ¿Por qué? Porque el día que yo desperté a la realidad, a mí me venía pasando, yo veía una escena que me molestaba todas las mañanas, hasta que ya no aguanté más y llamé a mi esposa. Venga para acá que necesitamos hablar. Aquí hay un problema y usted tiene que ayudar a resolver eso que está pasando aquí. Estaba hablando el pastor. Y mi esposa, que sabía lo que estaba pasando, pero ella estaba orándole a Dios, que Dios obrara y tratara con ella, con este señor. Entonces me escuchó, pero como estaba bravo me dijo: ¿por qué no hablamos un poquito más tarde del tema? Porque nosotros hemos hecho esos tratos que a veces cuando uno está así como un poquito, que se le subió la calentura, dice el santanderiano, está caliente. Entonces cuando yo ya estuve calmado, mi esposa dijo: ¿hablamos? Le dije: por supuesto, hablamos. Pero yo estaba indispuesto. Le dije: Helen sale, se despide de usted, la abraza, le da beso, y a mí ni me volteé a mirar. No se despide ya de mí. Vea, esa niña no sé qué le está pasando. ¿Qué le faltará? A ver, yo... Y empiezan a hacer la listica. Todo. Yo lo he dado todo. Entonces, ¿qué le pasa a esa niña? ¿Por qué no se acerca? ¿Por qué no se despide? Y a lo que mi esposa me dejó que me desocupara, porque uno necesita desocuparse. Y cuando ya se me acabaron todas las palabras, entonces mi esposa me dijo: ¿de quién cree que es el problema? ¿De su hija o suyo? ¿Y usted qué cree que cómo reaccioné? Yo dije: claro, mío, sí, claro, es mío. No, porque uno tiende a no aceptar la realidad. Esos somos los seres humanos. No, el problema no es mío. De una vez reaccioné, le dije: no, es ella. Entonces mi esposa, y volví, tomé airecito y quedé ahí y dije: bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué están las cosas así? Si yo lo que hago es, entonces yo hablé del hacer de mis actividades, de mi rol. Yo soy el pastor, yo lo que hago es atender a los hermanos, salgo del culto, me quedo allá con ellos, llegan las 11, las 12 de la noche, llego aquí y me levanto otra vez. ¿Qué hago yo? Pues servirle a Dios. Eso es todo lo que hago. ¿Qué mal estoy haciendo? Si ve que uno no necesariamente hace cosas que sean maldades o pecados, pero está fallando. Entonces mi esposa me dijo: has desatendido a su hija hace mucho tiempo. Su hija no tiene papá. Lo otro que le saqué es:
Y usted sabe que soy enfermo, imagínate, enfermo. Sabe que yo no puedo, ¿cómo voy a estar ahí con ellos si yo me la paso todo el tiempo enfermo? Porque uno tiene excusas así, así, así. Pero hablamos ese día y gracias a Dios, así se construyen los hogares, hermano. No es donde no hayan faltas, no es donde no hayan errores. Es que todos los hogares tienen faltas, tienen errores, pero necesitamos un día sentarnos y hablar de eso. De esos problemas hay que hablarlos, porque si no se hablan, ellos se van quedando ahí, y por eso la vía que le hablé es una autopista. Ahí hay un separador ahí que no deja que un carro pase para el otro lado así quiera, porque está el separador y ya tiene árboles ya grandes, ya gigantes. ¿Quién va a pasar por ahí? Pero cuando uno le permite a Dios, porque Dios a uno lo enseña ¿qué? A oír. La fe viene por el oír. Dios lo sensibiliza a uno oyendo la palabra. Y me va dando una tanda ese día. Usted es esto, usted es aquello, usted es... Le cuento que yo me sentía, porque Dios trató conmigo y yo vi todo. Yo dije, claro, yo ya llevo años así, yo no salgo con ella. Pues todos salimos, imagínense, vamos a invitaciones, hasta restaurantes, vamos para toda parte, porque yo todo eso le saqué a mi esposa. Le dije, vea, voy con ustedes, las llevo, compré el carro, salimos. ¿Qué más? ¿Qué más quieren? Porque yo no me sentaba con ella, no hablaban nunca. Ella era la que veía las tareas de ella, estaba atenta. Hola, gerencita. Y me tocó hacer un trabajo con mi esposa, que mi esposa me empezó a ponerme citas con mi hija. ¿Oyó? Salidas con mi hija. Sí. Y yo esperaba que a la siguiente semana ya mi hija... Uno daña cosas y no espere que porque usted pida perdón en 2 días ya tenga que correr a abrazarlo a usted. No. Hay cosas que uno daña con el tiempo, que también tiene que esperar con el tiempo para que se vuelvan a restaurar. Así es. Entonces empezamos a salir con mi hija. Entonces mi esposa cuadraba cosas para que yo saliera y yo me iba con ella y empezamos a hablar. Yo no sé si ella se acordará. Pero yo estaba en un plan, estaba orándole al Señor, porque ¿cómo así que yo estoy lejos de mi hija? Y bueno, hoy en día doy gracias a Dios, porque mi hija pues está aquí. Tiene 19 años, no he tenido queja de una niña que Dios la ha guardado. Porque Dios es el que la ha guardado también, como todo ser humano. No es que como es la hija del pastor, no. Ella es un ser humano igual que todas las niñas de aquí, lo mismo. Con sentimiento, todo es igual, con defectos, todo como un ser humano. Porque aquí no hay nadie, el pastor también es lo mismo. Te estoy contando mis intimidades. ¿Por qué? Porque es que no hayamos fallado, es que podemos aprender, porque Dios nos llamó para formarnos. Y una de las cosas que se pueden cambiar en la vida es la familia, con la ayuda de Dios y esta bendita palabra. Vamos a estar en pie. No importa hasta cuánto hayamos perdido, si te lo propones, Dios te ayuda a recuperarlo.
Eso hace Dios. Hacer que los hijos lleguen a tener admiración. Y no que los hijos digan, no, ¿y a qué hora mi papá entregará ese cargo, dejará de ser eso? Sino que los hijos, porque una cosa con la que termino, este término, no lo olvides, admiración, admiración. Se pierde la belleza. Por más que uno quiera, se envejece. Por más que usted no quiera perder la fuerza, la pierde. Llega un momento que usted no tiene la misma destreza. Ya no tiene la misma apariencia. Pero hay una cosa que no se puede perder: la admiración. ¿Por qué? Que así llegue usted a viejito, admire a su esposa, que usted admire a su papá, que usted admire a sus hijos. Eso, la admiración es una cosa que no se pierde, pero se necesita construir identidad. Vamos a orar. Creo que nadie puede levantar la mano y decir, no, gracias a Dios si yo no he fallado. Porque lo que podemos decir es, como dice Ebenezer, ese término lo que significa es: a pesar de, Dios me ha ayudado hasta aquí. O sea, a pesar de haberme equivocado, a pesar de haber fallado, a pesar de no haber las cosas, de no haber hecho las cosas como debía hacerlas, pero estoy aquí. Dios me ha ayudado hasta aquí. Aunque hayas perdido, hay uno que es bueno, se lo aseguro, que es capaz de devolverte. Yo he conocido los matrimonios acabados. He conocido gente que se casó sin amar, sí, con nietos. Y eso es una cosa fea. Pero Dios les ha regalado amor para que se amen después de viejos. Porque Dios sí lo puede cambiar todo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, soberano Dios. Esta es tu iglesia. Estas son las familias. Estos son los hogares, Señor. Aquí estamos las personas que necesitamos que tú obres, que necesitamos construir una vida donde se acabe lo que nos separa. Tantas cosas nos separan. Ayúdanos a un día reflexionar y reconocer que nos hemos equivocado, para empezar a construir algo nuevo, algo bonito, algo grande. Señor, te pido por favor por los hogares. Te pido por los hijos heridos. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar.